Muy bien, estamos con ustedes nuevamente, llegando al tema 9 del libro de Apocalipsis. El libro sellado con 7 sellos. Y vamos entrando al capítulo número 5. En este capítulo 5 de Apocalipsis, Dios tiene en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. Es decir, Dios está a punto de derramar todos sus juicios sobre la tierra en el tiempo de la tribulación. Y hay que recordar que el tiempo de tribulación, la semana número 70 de Daniel, debemos recordar algo que, como nos dice la Escritura, la maldad del hombre habrá llegado a su máximo nivel. La maldad del hombre encabezada por el anticristo habrá llegado al colmo de Dios. Alcanzará la maldad del hombre. En uno de los pasajes donde el Señor Jesús habla de la tribulación, Él dice, los hijos matarán a sus padres. Los hijos entregarán a la muerte a sus padres. Eso es algo que jamás se ha visto en este mundo. La maldad no tendrá límites y es por esa razón que Dios derramará sus juicios terribles sobre este mundo en la semana número 70 de Daniel, en los 7 años de la tribulación. Ahora, todo lo que Dios, el Padre, lleva a cabo, Él lo hace de manera delegada, Él encarga, Dios delega. Por ejemplo, la creación. Dios es el arquitecto de la creación, por supuesto, Él es el que diseñó la creación entera. Pero el que ejecuta la creación, el que llevó a cabo la creación por orden de Dios el Padre, fue el Hijo, el Señor Jesucristo. Como dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Señor Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ese es el orden. Dios el Padre es el creador, y el que lleva a cabo por encargo de Dios el Padre aquella creación es el Señor Jesús. Como en una construcción, hay un arquitecto que es el jefe máximo de la construcción de un edificio, pero el arquitecto le encarga al constructor que lleve a cabo la construcción según todo lo que está diseñado por el arquitecto. Así, en este caso, Dios el Padre está listo para derramar sus juicios sobre el mundo en ese tiempo de maldad espantosa de los hombres, que será la tribulación. Pero Dios necesita a alguien para encargarle que abra los sellos, o sea, para desencadenar los juicios divinos. El carácter de los juicios de Dios, los castigos de Dios, es tan terrible que no se encuentra a nadie digno de desatar tan grandes castigos. Vamos a leer Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. ¿Por qué de dentro y de fuera? Esto es referido a los libros antiguos que eran en forma de rollos. A veces escribían por la parte interna del rollo solamente, otras veces también escribían por la parte de afuera, la parte externa del rollo. Por eso dice escrito por dentro y también por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, el sello actual es diferente porque los sellos actuales, que ya casi no se usan mucho en los documentos porque todo es digital, pero tradicionalmente en el tiempo moderno un sello significa autenticidad. Aquello que es auténtico es porque lleva el sello. Pero en el mundo antiguo el sello no era de autenticidad, era un sello de
intangible. Nadie puede tocar esto. Un sello indicaba esto pertenece, la autoridad de este sello indica que nadie puede abrir el sello y nadie puede tocar lo que está dentro. Por ejemplo, una carta era sellada, ¿no? Era lacrada y sellada. Entonces, la autoridad, el que había escrito la carta, cerraba la carta y lo sellaba. Y el mensajero, el que llevaba la carta, tenía que hacerlo llegar a su destino sin tocar para nada aquel sello, sin abrir la carta. El Imperio Romano era tan rígido, tan estricto, que las personas muchas veces podían morir si solamente se rompía ese sello. Es decir, el sello indicaba nadie puede tocar lo que está aquí, ¿no? Y entonces ese libro sellado, ni siquiera con un solo sello, sino el libro de Dios. Claro, evidentemente este librito de Dios contiene juicios terribles de Dios, pero lleva 7 sellos, ni siquiera uno solo, por eso nadie lo puede abrir. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Fíjense, ni siquiera mirarlo. Esto nos indica algo, que lo que está en el libro son castigos de Dios. Y el sentido es que no hay nadie tan justo, no hay nadie que merezca derramar aquellos castigos. Bueno, en el sentido de autoridad, por ejemplo, se supone que en un aula de clases, digamos, el que puede establecer un castigo es el maestro de la clase. Y lógicamente eso es en base al ejemplo del maestro. Y si el maestro no da el ejemplo a sus alumnos, entonces él no tiene ninguna autoridad para castigar a los que aprenden de él. Entonces ese castigo que él pueda ejercer se basa en que él es el ejemplo en cuanto al cumplimiento de las normas, y al que no cumple las normas, él tiene que castigarlo, porque él sí las cumple. Esa es la autoridad que reposa sobre el maestro. Él sí cumple las normas, él da el ejemplo, y por eso él puede sancionar a los que no cumplen las normas. Ahora miremos el mundo entero lleno de maldad terrible en los 7 años de la tribulación. Y Dios está listo para descargar juicios espantosos sobre este mundo pecador en ese momento. Pero no hay nadie suficientemente digno de abrir los sellos y descargar el juicio de Dios. Ninguno, ni en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra. Y yo lloraba mucho, es el apóstol Juan, ¿no? Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Qué terrible ha de ser ese libro de los juicios de Dios, porque ni siquiera pueden mirarlo. Ya no solamente nadie puede abrirlo, nadie puede mirarlo. Es tan terrible. Ni mirarlo puede nadie en ningún lugar. Y uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Claro, el único a quien se le llama el león de la tribu de Judá es el Señor Jesús. Y fíjense este título que lleva el Señor Jesús. Él lleva diversos títulos, pero uno de ellos es importante observar, que en este caso es llamado el Señor Jesús el león de la tribu de Judá, es decir, el rey de la tribu de Judá, la raíz de David, el descendiente del rey David.
que ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero en pie, como uno que hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Notemos la posición del Señor Jesús. Él está situado en medio del trono del Padre y de los animales y de los ancianos. Allí, y en medio del trono. Y en medio de todos ellos, en medio del trono de Dios, es decir, su posición es importante, ¿no? Es una posición de honra estar allí en medio de todos los demás, como prevaleciendo al medio, recibiendo honra en medio del trono de Dios y de los seres vivientes, los animales y también de los ancianos. Recordemos, ¿quiénes son los ancianos? Son creyentes de la iglesia, representantes de la iglesia. A propósito, me hizo una pregunta hace un tiempito, alguien me dijo, ¿y por qué no se puede decir que estos 24 ancianos incluyen a los 12 apóstoles? Porque en uno de los evangelios el Señor Jesús le dice a los 12, vosotros pues que me habéis seguido en mis pruebas, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero ya hemos visto la razón de que los 24 ancianos, ellos exclaman delante del Señor. Ahorita lo veremos en un momentito, porque tú nos has redimido para Dios de todo pueblo y lengua y linaje y nación. Están hablando de que ellos no son de Israel, son gentiles, y por eso sabemos que son representantes de la iglesia, 24 ancianos, de entre los millones de creyentes de la época de la iglesia. Por otro lado, un detalle importante, está también el apóstol Juan, está observando la escena en el cielo, y uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos me dice, ahí está, ¿no? Si los 12 apóstoles fueran parte de los 24 ancianos, entonces no estaría separado del grupo de los ancianos el apóstol Juan. El apóstol Juan no es uno de los 12, claro, Juan, pero él no está formando parte de los ancianos, él está aparte. Y tanto es así que uno de los ancianos le dice al apóstol Juan, Juan está observando, él no está sentado con los 24 ancianos. Ahí también podemos ver. Y cuando el Señor Jesús le dice a los 12 apóstoles que ellos se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, efectivamente se está refiriendo al tiempo del milenio, el reino terrenal del Señor Jesús, 1000 años, su reino en Jerusalén. Y los 12 apóstoles estarán ellos reinando sobre cada una de las 12 tribus de Israel. Eso es la promesa del Señor Jesús. Pero fíjense que los 12 apóstoles están reinando en un reino terrenal, el reino milenial del Señor Jesús, que será un reino en la tierra. Pero los ancianos no están en la tierra, están en el cielo. Su reino no es terrenal, es celestial, porque el llamamiento de la iglesia no es terrenal. Por eso no tenemos riquezas terrenales, ¿se dan cuenta? El llamamiento de la iglesia es en el cielo, es un llamamiento celestial. Los 24 ancianos no están en la Jerusalén terrenal, están alrededor del trono de Dios en el cielo, y ellos también luego exclaman, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, pero reyes en el cielo, no en la tierra, como los 12 apóstoles del Cordero que reinarán en la tierra sobre las 12 tribus de Israel. Ahí está pues la respuesta.
Así que el Señor Jesús está en medio de ellos. Además, notemos que a pesar de que se le llama, primero, ¿no? Se le llama el león de la tribu de Judá, el único digno de abrir el libro y los sellos. El león de la tribu de Judá, el rey, el poderoso. Pero entonces, luego de llamarle así, aquí no aparece como león, sino como cordero inmolado. Como cordero inmolado. Él es el único digno de desatar los terribles castigos de Dios, no porque es león, sino porque es el cordero inmolado. Muy importante entender esto, ¿no? La razón de que Él es digno de derramar los castigos de Dios no es porque sea el león de Judá, sino porque Él es el cordero que fue sacrificado por nosotros. En razón de su sacrificio es que Él es digno de derramar los terribles castigos de Dios. Tenía 7 cuernos, dice allí, ¿no? El cuerno en la Biblia significa fuerza, honor, victoria y poder. Este cordero lo encontramos ahí y vamos a ver. Estaba un cordero que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Los cuernos en la Biblia significan poder, fuerza, honor, victoria. Eso significa en la Biblia cuando se menciona el cuerno. Y el Señor Jesús está lleno, tiene 7 cuernos, está lleno de honor, de victoria, de poder. Sin embargo, se presenta en este momento como cordero inmolado. Él es ambas cosas. Él es el rey, Él es el león de Judá, pero también es el cordero inmolado, derramando su vida hasta la muerte, en obediencia suprema a Dios su Padre. Eso es la razón de que sea digno. También el cuerno indica el poder de un reino. Los reinos también son indicados en la Biblia por medio de cuernos. Un cuerno es un reino también en la Biblia. Y tiene 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Ya vimos en el capítulo anterior lo siguiente, ¿no? Él es el mismo Espíritu Santo cuyas 7 manifestaciones ya hemos visto en Isaías capítulo 11. 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios. Es el mismo Espíritu Santo manifestado como 7 maneras diferentes, 7 ojos enviados en toda la tierra. ¿Recuerdan que hemos visto Isaías 11? Y reposará sobre él, mencionando al Señor Jesús, el Espíritu de Jehová. 7 espíritus de Dios. Es el mismo Espíritu Santo en 7 maneras. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 espíritus de Dios, que es el mismo Espíritu Santo. 7 ojos de Dios enviados por toda la tierra, que viene a ser el Espíritu Santo. Continuamos en Apocalipsis capítulo 5. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El Señor Jesús viene y toma el libro, el único capaz, el único digno de venir y tomar el libro de la mano de Dios, del Padre, que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Fíjense este detalle importante. No dice, se postraron delante del león de la tribu de Judá. Se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones
de los santos. Miren cómo todas las oraciones de nosotros los creyentes llegan al trono de Dios de esta manera. Y cantaban una nueva canción, es decir, los 24 ancianos cantaban una nueva canción diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿no? Nos has redimido, sabemos, no son ángeles, son hombres redimidos, hombres pecadores redimidos. No son de Israel, sino de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Son creyentes de la iglesia del tiempo de nosotros, representando a millones de creyentes. Los 24 ancianos cantan una nueva canción. Y vemos una diferencia también aquí. Los hombres, los creyentes cantan, pero a los ángeles no los encontramos cantando, solamente a los seres humanos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Ahora, miríadas quiere decir innumerables. Miriada es un término que quiere decir no se puede contar, es indefinido su número, es demasiado grande. El número de los ángeles, aquí sí están los ángeles, pero los ángeles no están cantando, están exclamando con su voz, pero no están cantando. Fíjese que solamente los hombres son los que pueden cantar. Y que decían en alta voz los ángeles, ya no los ancianos, sino los ángeles: el cordero que fue inmolado es digno de recibir poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y bendición. Fíjese todo lo que Dios le da a su Hijo Jesucristo en razón de su humillación, como dice en Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, es decir, la muerte más vergonzosa. 7 cualidades que recibe el Señor Jesús de parte de Dios: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición. Otra vez, en razón de que Él es el Cordero, no de que es el león. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en la mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea bendición y honra y gloria y poder para siempre jamás. Cuando el Señor Jesús se acerca al trono del Padre para tomar de su mano el libro sellado, comienza el canto de los ancianos y la alabanza en alta voz de millones de ángeles, y también a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra. Ahora, esto es en realidad un poquito extraño, porque los hombres están sobre la tierra, pero recordemos, el mundo en este momento, en la tribulación, está lleno, están embriagados de maldad terrible los hombres sobre la tierra. Pero entonces podemos entender que cuando dice toda criatura, se está refiriendo a los seres que Dios creó, los animales, las aves, los insectos, los peces, todos ellos. Y además las cosas que en ellos están, ¿ven? Toda criatura en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos están, las cosas materiales que en ellos están. Todos ellos
diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, a los dos, a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, sea bendición y honra y gloria y poder para siempre jamás. Es decir, es la creación entera que está exclamando la honra de Dios y del Señor Jesucristo. Recordemos cómo cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén una semana antes de su muerte, cuando le aclaman y le dicen, Hosana al Hijo de David, y los fariseos se quejan, le reprenden y le dicen, ¿por qué permites que estos niños, estos muchachos te digan Hijo de David? O sea, que te digan Mesías, ¿por qué permites? La incredulidad de ellos. Jesús le dice, de cierto os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían, las piedras de la creación. Y recordemos que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, allí hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y cuando Él expiró, hubo un gran terremoto, es decir, las cosas que no tienen vida, pero son cosas creadas de Dios, también participan de lo que está sucediendo. Y en este momento, todos los animales que hay, los peces, las aves, los insectos, etcétera, y las cosas creadas, las que no tienen vida, y todas las cosas que ellos están, en el cielo, la tierra, en el mar, exclamando, ¿no? Exclamando la creación entera, menos los hombres llenos de maldad que están en la tierra, menos ellos, pero toda la creación al unísono, cuando el Señor Jesús, el único digno, toma el libro de los juicios, de los castigos terribles de Dios, en ese momento, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los millones de ángeles y la creación al unísono exclaman diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, honrando y adorando a Dios, menos los hombres llenos de perversidad junto con el anticristo que en este momento están en la tierra, porque para ellos vendrá ese castigo derramado por el Señor Jesús en los 7 sellos. Y los 4 animales decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive para siempre jamás, a Dios en su trono y al Señor Jesús también de esta manera. Qué cosa tan grande lo que encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, que es la introducción antes del castigo que viene de Dios en la gran tribulación. Vamos a orar un instante, acompáñenme por favor. Señor, nosotros también te bendecimos, Padre Celestial, sabiendo el momento terrible que viene de la maldad en este mundo, una maldad espantosa que jamás se ha visto sobre esta tierra, el anticristo rebelándose abiertamente contra el trono de Dios y el mundo entero siguiendo en su rebeldía al anticristo. Y Señor, el único que fue digno, el único que es digno, es el Cordero inmolado, Cristo Jesús, no en su condición de león de Judá, sino en su condición de Cordero sacrificado a la muerte. En esa condición es digno de desatar los castigos terribles que has de enviar tú sobre este mundo pecador. Gracias por lo que estamos aprendiendo. Gracias porque también nosotros, los que formamos parte de tu iglesia, no estaremos ya en esos años de tribulación. Estaremos contigo en el cielo. Te damos gracias y te bendecimos y te adoramos, oh Padre Celestial, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en la siguiente clase.